¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Hoy quería dedicar estos minutos, creo que a dar una explicación y después vamos a dar algunas opiniones, pero primero hay que explicar ciertas cosas porque las redes sociales benditas, les dice alguien por ahí en las mañanas, de repente empiezan y no hay cosas que no están claras. Y entonces hoy invité a conversar a mi gurú en estas cosas, que se llama Catalina Pérez Correa, que está allá en la ciudad de Aguascalientes, donde parece que no tiemblan y no pasa nada. Cata, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. A ver, se creó la Guardia Nacional y ese cambio constitucional implicaba la presencia del ejército o la ayuda del ejército, la colaboración del ejército, por lo menos en este sexenio. Había un transitorio que decía, les vamos a ayudar solo este sexenio mientras ustedes se construyen. De repente, en medio de la pandemia y en medio de una crisis de seguridad muy fuerte, el presidente emite un decreto en donde dice, ¿qué creen? Nos van a hacer más que ayudar porque estamos en problemas, y les voy a dar permiso de hacer muchas cosas más al ejército mexicano y a la Marina. ¿Está incluida la Marina en ese decreto? También, son las Fuerzas Armadas, la Fuerza Armada Permanente. La Fuerza Armada Permanente, que es tanto el ejército como la Marina. En medio de todo esto, hay peticiones de que esto vaya a la Suprema Corte, que ha dicho opiniones. Todo el mundo dice no, pero de repente la diputada Laura Rojas, que es hoy la jefa de los diputados de la Junta de Coordinación Política, a nombre de la Junta de Coordinación Política, pone un amparo y le preguntó a la Corte en estos días, queremos que ustedes decidan si esto es constitucional o no. ¿Voy bien o me regreso, Cata? No, vas bien, vas bien. Ok. Déjame a ti preguntarte, como si tú fueras la Corte. ¿Por qué lo que dice el presidente no es constitucional si ya había cambiado la constitucional para meter a los militares en esto? Sería mi primera pregunta. Ok, me voy a atrasar tantitito en esto. Primero, ¿qué es lo que acordaron? Y esto creo que es importante decirlo porque fue la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, la mayoría calificada de la Cámara de Senadores. De hecho, hubo unanimidad en la Cámara de Senadores y la totalidad de los congresos estatales. O sea, esto realmente hay un pacto constitucional muy significativo en el cual todas las fuerzas políticas están de acuerdo. Este pacto fue el que dio, el que creó la Guardia Nacional. Y lo que se estableció fue este quinto transitorio, que lo que dice es que en lo que se llega a conformar y establecer la estructura y capacidad de la Guardia, el presidente puede hacer uso de la Fuerza Armada Permanente, pero respetando ciertos principios, que son que sea extraordinario, que sea fiscalizado, que sea regulado, que sea complementario, ¿no? Y entonces estos principios son muy importantes para dar la respuesta acerca de por qué es inconstitucional. Estos principios vienen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de un caso en el que México fue condenado como responsable de la desaparición de la familia Alvarado Espinosa, en el cual militares sustrajeron a 3 personas de la familia Alvarado y nunca se volvió a saber de ellos. Y entonces estos principios son importantes y por eso quedaron en el quinto transitorio. Porque al hacer uso de las Fuerzas Armadas, el Estado mexicano debe hacerse cargo de que no vuelva a suceder un caso como lo que ya sucedió. Lo que ya sucedió. Entonces, esto es importante porque el Estado mexicano tiene que garantizar la no repetición de lo que ya sucedió en el pasado y por el cual fue condenado México, y que además la familia Alvarado no es la única. Hay otros casos en los cuales los militares estuvieron involucrados en desaparición de personas, en ejecuciones extrajudiciales y demás. Entonces, esto es importante. Luego, entonces, si entiendo bien, nada más para ponerlo rápidamente, lo que la Constitución hoy dice, el pacto constitucional que aludes, lo que le dice es, sí, presidente, sí puedes utilizar a las Fuerzas Armadas Permanentes, pero con esta bola de condiciones. Con lo que ya dijo la Corte Americana, que es la única en la que puedes hacer, que sea excepcional, que sea subordinado a la autoridad civil, que sea fiscalizado. Es decir, tiene que haber, además, la Corte Interamericana dice, ¿qué quiere decir fiscalizado? Fiscalizado quiere decir que haya un órgano externo de las Fuerzas Armadas que vigile y controle la actuación de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir subordinado? Quiere decir que está subordinado al poder civil, ¿no? Y en plena pandemia, nuevo decreto.
emite el presidente este decreto que además no pasa por una discusión pública y básicamente se parece mucho a lo que era su propuesta inicial de creación de la Guardia Nacional, que es básicamente el presidente puede hacer uso de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Armada Permanente, sin sujetarse a ninguna regla, sin tener que preguntarle a los municipios o a los gobernadores si quieren que el ejército o la marina esté ahí. Él puede decidir dónde, cuándo, cómo y de qué forma, ¿no? Y entonces esa es una de las cosas. Luego, la otra cosa que es importante es que la presidenta de la Cámara presenta como presidenta de la Cámara esta controversia constitucional diciendo, oigan, el presidente está violentando dos cosas. Una es lo que ya aprobamos la mayoría de los que estábamos aquí y los que estaban en el Senado y todos los congresos estatales, está violentando este acuerdo eso, pero además esta es una facultad que corresponde al Congreso, no al presidente, ¿no? Y luego además pues está violentando todas las obligaciones en materia de derecho internacional y lo que está en la Constitución. Entonces son distintas cosas que se están discutiendo. Porque el decreto no habla de cuánto tiempo, de cuál es la emergencia que van a cubrir. El decreto, en cuanto a tiempo, dice, pues de aquí a que acabe la presidencia. No, y según esto, eso quiere decir excepcional. Excepcional, que claro, pues eso no es excepcional. Y nada más deja ponerte un último punto. Entonces, la presidenta de la Cámara, Laura Rojas, presenta esta controversia constitucional, pero ya lo hizo también el gobernador del estado de Michoacán. El gobernador del estado de Michoacán, que es del PRD, porque además una de las respuestas es, ya están los panistas y esta es la oposición conservadora. No, esto sí es importante. El lugar en el que fue el primer despliegue militar en el 2006 es hoy el único estado que ha dicho, no, señor presidente, usted no puede decidir meter a las Fuerzas Armadas aquí. Está invadiendo la soberanía de los estados y además está violentando lo que está establecido en la Constitución y poniendo en riesgo a los derechos fundamentales de las personas que habitan en este estado. No puede hacer esto. Luego, además de eso también hay un argumento del gobernador Aureoles en términos de no, en este estado no puede usted meter a quien quiera. Pues es que hay un tema de vulneración de la soberanía de las competencias estatales y municipales. O sea, la Constitución es muy clara en decir que la seguridad pública es una materia concurrente entre federación, estado y municipios. Y lo que el acuerdo hace es darle a la facultad al presidente de decidir pues que se vayan a meter a ese estado, a ese municipio, con las que yo quiero y yo decido, y el gobernador no puede decir nada y el presidente municipal o la presidenta municipal no puede decir nada. Vamos, hay una parte que no es solamente que se esté violentando y poniendo en riesgo los derechos de las personas, sino también se está violentando la división del pacto federal que es México, que es México se constituye por municipios, estados y federación. No es nada más el presidente, hay más que nada más el presidente. Y hablamos de lo de la Corte Interamericana, ¿qué importa? También, pero ese es el fondo, ¿no? El fondo de por qué es violatorio a la Constitución, pero también está violentando el Pacto Federal de México y está violentando el Pacto Federal también porque hay una división horizontal de poderes que dice aquí tiene que haber un poder judicial que es quien decide los desacuerdos entre los distintos poderes, hay un poder legislativo que es quien puede emitir normas generales y hay un presidente que es el que implementa esas normas que crearon el legislativo. Entonces el presidente lo que está haciendo es desconociendo lo que hizo el Poder Legislativo en la creación de la Guardia Nacional y dándose a sí mismo una atribución que no le corresponde, que es hacer una norma general en materia de cómo, cuándo y dónde van a actuar la Fuerza Armada Permanente. Y ese es el reclamo que está haciendo Laura Rojas como presidenta del Congreso. También hay otro, el municipio de Colima, que es un presidente municipal de MC, que también ya presentó una controversia constitucional diciendo aquí se está violentando la Constitución en todas estas dimensiones. Entonces, me parece que esto es importante porque no es el PAN o alguien del PAN como el presidente. Hay voces. Natalia, te iba a decir... ¿No discutimos tú y yo esto hace 10 años? ¿No llevamos, o sea, esta intención de quien gobierna o algunos de quienes gobiernan de a fuerzas militarizar la seguridad pública? ¿Cuánto tiempo llevamos en esta discusión? Pues sí, es honestamente lamentable. En este caso, el presidente López Obrador ganó las elecciones
prometiendo una estrategia de desmilitarización, de cambio en la política de drogas, de retiro paulatino, bueno, esto de una estrategia de seguridad que no fuera nada más, y lo decía, que no va a ser nada más detención de capos, esta estrategia de ocupación del ejército que luego se retira y deja un desastre, como ya vimos que sucedió en Culiacán, como sucedió este fin de semana en Guanajuato, ¿no? Que es la estrategia que vimos con Calderón que no funcionó, la estrategia que vimos con Peña Nieto que no funcionó. La pregunta es, ¿por qué lo está repitiendo? Tenía toda la legitimidad política para hacer un cambio en seguridad y está cometiendo los mismos errores, además defraudando las promesas que hizo en campaña, y es la razón por la que muchos de nosotros votamos por él. Porque además, pues debe haber esta lógica, ¿no? Si tú sueltas al ejército hoy a volver a operar así, ¿cuál es el incentivo para seguir creando Guardia Nacional, no? Si dejas a la Guardia Nacional, pues ahí luego. El mensaje sobre lo que es la Guardia Nacional es terrible. Pareciera que la Guardia Nacional fracasó y ya nos está metiendo recursos para construir la Guardia Nacional. Francamente sí es lamentable porque es ese mensaje, y por otro lado la Guardia Nacional, que bien o mal, con problemas, pero está sujeto a la subordinación del poder civil y a reglas. Ahí hay una regla nacional de uso de la fuerza, hay una norma orgánica de la Guardia Nacional, y pareciera que, pues no, así no les gusta estar sujetados a... Aunque muchos de ellos fueran soldados vestidos de Guardia Nacional, por lo menos eran Guardia Nacional con todas esas cosas, ¿no? Exacto. O sea, a ver, no es ideal, no tendría que ser así, pero pues sí está una cobertura de subordinación a ciertas reglas y también a la autoridad civil. Vamos a tardar en ver esto, ¿no? Es decir, acaban de entrar estas cosas a la Corte. Bueno, una de las cosas, vamos a tardar primero, lo primero, y ahorita es urgente, es la bancada en la Cámara de Diputados de Morena están presionando para que Laura Rojas se desista de la presentación de la controversia constitucional. Una vez admitida, si la Corte hoy dice ya queda admitida, ya no se puede desistir. Entonces es muy importante que la Corte diga ya admitimos, y nosotros vamos a ser quienes decidimos si tiene razón Morena, en este caso, y el presidente, o si tiene razón la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el gobernador de Michoacán, la sociedad civil que se ha expresado en contra de esto y los organismos internacionales que se han expresado en contra de esto. Y entonces sería muy importante y sano que lo hiciera la Corte, ¿no? Pero todavía hay la posibilidad de que puedan desistirse. Presionar a Laura Rojas para que desista. Así es, y están presionando y usando pues argumentos que francamente son muy lamentables ver en un partido que, aliado con el PT esta vez, son quienes votaron en contra de la Ley de Seguridad Interior precisamente por las mismas razones que hoy se están presentando las controversias constitucionales en contra del acuerdo presidencial. Pero su presidente puso el decreto. Catalina es política. Catalina, mil gracias. Muchas gracias por el espacio y el interés. Ya entendí. Gracias, Cata. Hasta luego. Muy buenas noches.